Te voy a decir algo que no debería decir en voz alta, y mucho menos en este tono tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Pero ya no puedo seguir fingiendo que soy la misma mujer que todos creen que soy. Anoche volví a casa después de verlo a él, y abracé a mi marido como si nada, mientras por dentro me estaba desmoronando en silencio. Antes de que todo empezara, mi vida era estable. Demasiado estable, si soy honesta. Tengo un marido bueno. De esos que no fallan, que no gritan, que no traicionan, que no hacen preguntas porque confían. Llevábamos años construyendo una rutina que, desde fuera, parecía perfecta. Desayunos rápidos antes del trabajo. Mensajes sobre cosas pequeñas. Fines de semana previsibles. Amor, sí, amor. Pero uno suave, cómodo, casi automático. Y yo me repetía que eso era suficiente. Que eso era madurez. Que la pasión de las películas no existía en la vida real. Hasta que conocí a él. No fue en un bar. No fue en una noche de esas que uno anticipa. Fue algo absurdo, casi ridículo, un error administrativo. Un correo enviado a la persona equivocada. Una respuesta cortés. Otra respuesta más larga. Y de pronto, sin saber cómo, ya estábamos hablando todos los días. Al principio era solo eso, conversaciones. Trabajo, ideas, bromas suaves. Nada peligroso. Nada que pudiera romper nada. Eso es lo que me decía. Pero había algo en su forma de escribirme, como si me viera. No como una mujer más, no como la esposa de alguien, no como la adulta funcional. Sino como yo. Y eso me asustó más de lo que quiero admitir. La primera vez que nos vimos fue en un café que yo ni siquiera había elegido. Entré con la intención clara de mantener distancia, de ser educada, de cerrar ese capítulo invisible que se había abierto sin permiso. Pero cuando lo vi, algo no encajó con mi plan. No era especialmente espectacular. No era el tipo de hombre que hace girar cabezas. Era su calma. Su manera de escuchar. De no interrumpir. De mirarme como si cada palabra tuviera peso. Y de repente, lo que yo había prometido que sería solo un café, se convirtió en algo que duró 3 horas. Cuando salí de allí, me odié un poco. Y al mismo tiempo, quería volver. Las semanas siguientes fueron un equilibrio imposible. Mi vida normal por un lado. Él por el otro. Mensajes que borraba antes de que mi marido pudiera verlos. Sonrisas que ensayaba frente al espejo para que nadie sospechara nada. Y esa sensación constante, de estar caminando en el borde de algo. No hubo un momento exacto en el que cruzamos la línea. Y eso es lo peor. No puedo señalar un instante y decir, aquí empezó la traición. Porque fue gradual. Un café más largo de lo debido. Una mano que rozó la mía demasiado tiempo. Una conversación que ya no era inocente, pero tampoco explícita. Hasta que un día, simplemente nos miramos y ya no pudimos seguir fingiendo que no pasaba nada. Después de eso, todo se volvió más intenso, y más silencioso. Nos veíamos en lugares donde nadie nos conocía. Hablábamos como si el mundo afuera no existiera. Y yo empecé a sentir algo que no sabía cómo nombrar sin romperme por dentro. No era solo deseo. Era comprensión. Era esa extraña sensación de ser vista sin tener que explicarte. Y al mismo tiempo, la culpa. Esa culpa que no te deja respirar bien. Que te acompaña incluso cuando estás sonriendo. Que te sigue a casa, que se sienta contigo a la mesa, que duerme al lado de tu marido como un tercero invisible. Yo me decía que podía controlarlo. Que no iba a destruir nada. Que era solo un escape emocional. Que seguía siendo una buena esposa. Que nadie estaba siendo realmente herido. Pero el cuerpo no sabe mentirse tanto tiempo. Una noche, lo entendí. Estábamos en su coche, sin movernos, sin prisa por nada. Afuera llovía. El vidrio empañado nos aislaba del mundo. Y él me dijo algo muy simple. No lo recuerdo palabra por palabra, pero sí el sentido. Me dijo que conmigo no se sentía solo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de una forma extraña, porque yo tampoco me sentía sola con él.
Y eso era exactamente el problema. Porque si no estás sola, entonces estás eligiendo. El punto de quiebre llegó sin advertencia. Un mensaje. Una coincidencia. Una pequeña grieta en todo lo que habíamos construido en secreto. No fue un descubrimiento dramático, fue peor. Fue silencioso. Preciso. Imparable. Y en cuestión de minutos, todo lo que habíamos intentado mantener separado empezó a colisionar. Yo sentí que el aire desaparecía. Como si alguien hubiera abierto todas las puertas a la vez. Como si el mundo entero, por fin, hubiera decidido mirarme de frente. Y ahora viene lo que no sé cómo decir sin que cambie todo lo que crees de mí. Porque anoche, cuando llegué a casa, mi marido me miró diferente. No me preguntó nada. No dijo nada. Solo me miró. Y en su mirada había algo que no había visto antes. No era rabia. No era sospecha clara. Era comprensión. Como si él ya supiera algo. Como si hubiera estado viendo sombras mucho antes de que yo admitiera que existían. Y entonces hizo algo que me dejó completamente sin suelo. Dijo mi nombre, como si lo estuviera diciendo por última vez de la misma forma en que siempre lo había dicho. Y en ese instante entendí que quizá, no soy la única que ha estado ocultando la verdad en esta casa. Porque hay detalles que ahora encajan demasiado bien. Demasiadas coincidencias entre él y mi amante. Demasiadas frases que se repiten. Demasiadas miradas que ahora, de repente, tienen otro significado. Y lo que más me está destruyendo no es lo que hice yo, sino la posibilidad de que todo este tiempo, él también lo haya sabido. O peor, que haya estado esperando este momento. Y ahora me pregunto algo que no me deja dormir. Si esta historia que yo creía que era solo mi caída, en realidad es algo mucho más grande que yo. Algo que empezó mucho antes de ese correo equivocado, mucho antes de ese café, mucho antes incluso de que yo creyera tener el control. No he dejado de pensar en lo que vi en su mirada desde anoche. Y cuanto más lo repito en mi cabeza, más me doy cuenta de que no fue una mirada de sorpresa ni de dolor como la que yo esperaba. Fue una mirada de alguien que ya ha recorrido ese camino antes que yo, de alguien que ya ha aceptado una verdad mucho antes de que yo tuviera el valor de admitirla siquiera para mí misma. Y eso me está volviendo loca. Porque si él sabía, entonces todo cambia. Absolutamente todo. No solo mi traición, no solo mi culpa, sino la historia entera que creí estar viviendo con libertad y con secreto. Hoy he intentado actuar normal, preparar café como siempre, responder mensajes como siempre, sonreír como siempre, pero cada gesto se siente falso, cada movimiento parece ensayado por alguien que ya no soy. Y en medio de esa rutina fingida, lo único real es el ruido constante en mi cabeza repitiendo su nombre, su forma de mirarme, la pausa exacta antes de decir el mío anoche como si estuviera cerrando una puerta invisible. He intentado recordar cada detalle desde el principio, cada conversación con él, cada coincidencia, cada pequeño momento que en su día me pareció casual, pero que ahora empieza a tener una forma inquietante, como piezas que encajan demasiado bien para ser azar. Porque incluso el correo equivocado con el que empezó todo, ese primer contacto tan absurdo, ahora me parece diferente, ahora me pregunto si realmente fue un error o si fue el error más perfecto de todos. He vuelto a revisar mentalmente sus palabras, la manera en la que siempre parecía saber cuándo escribir, cuándo callar, cuándo aparecer justo en el momento en que yo estaba más vulnerable sin haberlo dicho nunca en voz alta. Y eso no es casualidad, eso no puede ser solo coincidencia, pero si no lo es entonces, ¿qué es exactamente? Hoy he salido a caminar sin rumbo, intentando respirar lejos de las paredes de mi casa, pero el aire no ayuda cuando lo que te falta no es oxígeno sino certeza. He pensado en llamarlo a él, en el amante, en preguntarle directamente si hay algo que no me está diciendo. Pero algo dentro de mí me lo impide como si supiera que la respuesta no me va a liberar sino a hundirme todavía más. Porque ahora empiezo a sentir que él también está distinto, que sus mensajes ya no tienen la misma ligereza. Que hay frases que parecen escritas con doble intención, como si también estuviera midiendo cada palabra con cuidado. Y eso me aterra más que la culpa, más que la traición, más que todo lo que he hecho. Porque la culpa al menos es mía, pero esto empieza a parecer un sistema cerrado donde yo no soy la única que tomó decisiones. He vuelto a mirar a mi marido esta mañana mientras desayunaba como si nada y me ha parecido insoportable lo normal que era todo,
lo perfectamente construido que está nuestro mundo, y he sentido algo extraño. Como si esa normalidad no fuera paz sino control. Como si alguien hubiera diseñado cada pieza de mi vida con una intención que yo nunca cuestioné. Y entonces he recordado algo pequeño, casi insignificante. Una conversación de hace meses donde él me dijo algo sobre confiar en el proceso. Sobre cómo a veces las cosas llegan a tu vida exactamente cuando tienen que llegar. Y en su momento me pareció una frase bonita, incluso reconfortante, pero ahora suena diferente. Suena como una advertencia disfrazada de calma. Porque si él sabía desde el principio lo mío con el otro, si lo sospechó desde el primer mensaje, desde el primer café, desde el primer silencio raro en casa, entonces eso significa que no solo me ha estado observando, sino que me ha estado dejando avanzar. Y esa idea es la que no puedo sostener sin sentir que me falta el aire. Porque nadie deja que algo así crezca si no espera algo a cambio. Nadie mira cómo su vida se rompe sin intervenir a menos que la ruptura sea parte de algo más grande. Y lo peor es que ahora recuerdo también pequeños detalles de él, llamadas que contestaba en otra habitación, viajes que nunca terminé de cuestionar, silencios largos cuando le preguntaba cosas simples. Como si siempre hubiera una parte de su vida a la que yo no tenía acceso. Y yo lo llamé confianza, yo lo llamé estabilidad, yo lo llamé amor maduro. Pero ahora no sé si eran solo puertas cerradas que yo decidí no intentar abrir. Y lo del amante empieza a doler de otra manera también. Porque empiezo a preguntarme si él realmente me encontró por accidente o si alguien lo puso en mi camino sabiendo exactamente lo que iba a pasar conmigo. Y esa idea es la que más miedo me da admitir, porque si eso es cierto entonces no he sido protagonista de nada. Solo he sido la consecuencia de algo que empezó antes de mí. Hoy he vuelto a ver su última mirada, la de mi marido, antes de salir de casa. Y he visto algo que no había visto antes, una especie de calma demasiado controlada. Como si estuviera esperando a que yo por fin entendiera algo que él ya decidió hace tiempo que yo iba a entender. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto sin saber si estoy confesando una infidelidad o si estoy empezando a descubrir que mi vida entera ha sido una conversación entre dos personas en la que yo solo creía estar hablando con una. Y lo peor es que ahora no puedo volver atrás en mi forma de mirar las cosas. Porque una vez que empiezas a ver patrones, ya no puedes desverlos. Hoy he pasado la mañana entera intentando encontrar una explicación lógica, algo simple, algo que me devuelva la sensación de control que creía tener sobre mi vida, pero cada explicación que construyo se desmorona en cuanto la termino. He intentado convencerme de que estoy exagerando, de que el miedo me está haciendo conectar puntos que no existen, de que todo esto no es más que el peso de la culpa deformando mi percepción de la realidad, pero incluso esa idea ya no me tranquiliza porque la culpa normalmente te hace sentir pequeña, te hace esconderte, te hace querer huir, y lo que yo siento ahora no es solo culpa, es observación. Es como si de repente todo tuviera un orden que antes no veía. He repasado de nuevo el inicio de todo, el correo, la primera conversación, el ritmo casi perfecto con el que él entró en mi vida, y me doy cuenta de algo que me hiela la sangre. Y es que nunca hubo un momento de incertidumbre real. Nunca hubo ese caos típico de dos desconocidos intentando entenderse, todo fue demasiado fluido, demasiado dirigido. Como si alguien hubiera diseñado el puente entre los dos antes de que nosotros siquiera decidiéramos cruzarlo. He intentado recordar también los momentos con mi marido, las pequeñas cosas, los gestos que antes consideraba normales, pero ahora cada recuerdo tiene una sombra distinta. Cada conversación parece tener un subtexto que antes no escuchaba. Y me doy cuenta de que he vivido demasiado tiempo confiando en la superficie de las cosas. Hoy él me ha escrito durante el día, mi amante, y el mensaje era breve, casi frío. Pero había algo en la forma en la que estaba escrito que me ha hecho detenerme más de lo habitual. Como si estuviera midiendo distancias, como si ya no estuviera escribiéndome a mí, sino escribiendo dentro de un sistema que yo no comprendo del todo. Y eso me ha hecho pensar algo aún más perturbador. Y es que quizá él también está empezando a notar que algo ha cambiado. Quizá él también está sintiendo que ya no está dentro de una historia privada sino dentro de algo observado. He mirado alrededor de mi casa con otros ojos hoy, como si fuera la primera vez que la veo de verdad, y he empezado a notar cosas pequeñas que antes ignoraba, detalles mínimos, objetos que no recuerdo haber colocado yo, hábitos de mi marido que nunca cuestioné pero que ahora parecen demasiado consistentes, demasiado perfectos en su repetición. Y entonces he vuelto a esa escena de anoche, a su forma de decir mi nombre, y me doy cuenta de que no fue un nombre dicho con dolor, ni con rabia, ni siquiera con sorpresa. Fue un nombre dicho como quien confirma una hipótesis. Y eso es lo que no puedo dejar de pensar, porque si él ya lo sabía,
si él ya lo entendía desde hace tiempo. Entonces no ha habido traición en secreto, ha habido observación, ha habido espera. Ha habido una especie de paciencia que no encaja con la idea de un marido herido sino con la de alguien que está ejecutando algo que aún no he terminado de comprender. He intentado hablar conmigo misma, racionalizarlo, decirme que esto es paranoia, que estoy construyendo una historia dentro de otra historia para justificar lo que hice, pero incluso esa explicación se rompe cuando recuerdo su calma, su estabilidad, su ausencia de reacción incluso en los momentos en los que yo habría esperado una grieta. Porque un hombre engañado reacciona, se rompe, pregunta, grita, se aleja, pero él no ha hecho nada de eso. Él solo ha estado presente. Y esa presencia ahora se siente diferente, como si no fuera compañía sino vigilancia silenciosa. Hoy incluso he sentido algo extraño cuando él ha salido de casa, como si la casa en sí cambiara de tono cuando él no está, como si el espacio respirara distinto, como si algo que siempre estuvo activo se hubiera quedado en pausa. Y he pensado en llamar al amante otra vez, pero cada vez que intento hacerlo me detengo, porque empiezo a temer que esa llamada no sea una conversación privada sino una pieza más dentro de algo que ya está en movimiento sin mi permiso. Y lo más inquietante de todo es que ahora empiezo a preguntarme si alguna vez tuve realmente elección, si alguna vez hubo un momento en el que yo pudiera haber tomado un camino diferente sin que ese camino ya estuviera contemplado por alguien más. Y en ese pensamiento hay algo que no se parece a la culpa ni al miedo, se parece más a la pérdida total de propiedad sobre mi propia historia. Y lo más difícil de todo es que ahora incluso mis pensamientos ya no se sienten míos. Porque cada vez que intento construir una certeza, aparece otra capa debajo que la contradice, como si la realidad tuviera demasiados niveles y yo solo hubiera vivido en la superficie sin saberlo nunca. Hoy he intentado hacer algo normal, algo que me devuelva la sensación de control. Así que he limpiado la casa con una atención absurda, como si el orden externo pudiera calmar el caos interno. Pero en cada objeto que movía sentía una especie de extrañeza, como si no reconociera del todo mi propia vida. Como si cada cosa tuviera una historia paralela que yo nunca fui invitada a conocer. He abierto un cajón y he encontrado cosas que no recuerdo haber guardado allí, notas pequeñas, papeles doblados, detalles que no encajan con mi memoria. Y he sentido ese escalofrío lento que no viene del miedo inmediato sino de la duda prolongada, de la sospecha que no encuentra dónde terminar. Y mientras todo eso pasaba, no podía dejar de pensar en él, en mi marido, en su forma de estar siempre un paso atrás de mis emociones, como si nunca se dejara arrastrar del todo. Como si siempre hubiera una parte de él observando incluso cuando parecía ausente. He empezado a recordar conversaciones antiguas, momentos que antes no tenían importancia, pero ahora parecen piezas clave, como cuando me decía que confiara en el tiempo, que las cosas siempre revelan su sentido cuando dejan de ser forzadas. Y yo lo escuchaba como quien escucha una frase bonita sin profundidad, pero ahora suena distinto. Ahora suena como alguien que ya conoce el final de algo que tú apenas estás empezando a vivir. Y entonces está él, el otro, el amante, y ahí es donde todo se vuelve aún más confuso. Porque empiezo a notar que su presencia en mi vida no tuvo nunca la torpeza habitual de lo improvisado. No hubo tropiezos reales, no hubo incertidumbre auténtica, todo encajaba demasiado bien, demasiado limpio, demasiado dirigido hacia un punto que yo no veía pero que ahora empiezo a intuir. Hoy he vuelto a leer sus mensajes desde el principio, uno por uno, intentando encontrar el momento exacto en el que algo dejó de ser casual. Y lo que encuentro no es una prueba clara, sino una sensación creciente de estructura, de intención. Como si cada frase estuviera colocada con un propósito que va más allá de la simple atracción entre dos personas. Y lo más perturbador es que incluso mis propias respuestas se sienten ahora como si hubieran sido empujadas hacia ciertos caminos. Como si yo hubiera reaccionado exactamente como se esperaba de mí sin saber que estaba siguiendo un guión invisible. He intentado hablar con mi reflejo en el espejo esta tarde, y suena absurdo decirlo. Pero necesitaba escucharme decir en voz alta que esto no es real, que estoy exagerando, que estoy perdiendo el control, pero ni siquiera mi propia voz me ha devuelto la calma. Porque al pronunciarlo sentía que estaba mintiendo de una forma demasiado consciente. Y entonces ha llegado el momento más extraño del día. Cuando mi marido ha vuelto a casa y ha dejado las llaves sobre la mesa con esa misma calma de siempre. Y me ha preguntado cómo ha ido mi día como si la pregunta no tuviera capas ocultas. Como si fuera una pregunta simple, pero yo ya no puedo escuchar nada de forma simple. Porque ahora cada palabra suya parece tener doble fondo, cada silencio parece una respuesta. Cada gesto parece una confirmación de algo que aún no se ha dicho. Y mientras cenábamos en silencio, he sentido que la distancia entre nosotros no era emocional sino estructural.
Como si estuviéramos dentro de una escena que ya fue ensayada muchas veces sin que yo lo supiera. He mirado sus manos, su forma de sostener el vaso, la manera en la que respira sin prisa. Y he sentido una certeza incómoda creciendo dentro de mí. Una certeza que no puedo probar pero que tampoco puedo ignorar. Y es que él no está sorprendido por nada de lo que ha pasado, no está reaccionando a mi traición, está ejecutando algo. Y esa palabra en mi mente me ha helado más que cualquier otra. Porque ejecutar implica plan, implica tiempo, implica conocimiento previo. Y si eso es verdad, entonces mi historia con el otro nunca fue una ruptura espontánea, sino una pieza dentro de algo más grande que yo no diseñé. He sentido ganas de preguntarle directamente, de romper este silencio con una verdad brutal. Pero algo en su calma me detiene, como si supiera que hacer la pregunta es activar algo irreversible. Y ahora estoy aquí otra vez, escribiendo sin saber si estoy confesando una infidelidad o si estoy empezando a entender que la infidelidad fue solo el primer paso visible de algo que ya estaba ocurriendo mucho antes de que yo tuviera nombre para ello. Y lo único que no puedo dejar de preguntarme, mientras todo dentro de mí se desordena sin control, es si en algún momento de esta historia yo fui realmente libre o si simplemente he estado caminando exactamente donde alguien sabía que iba a caminar desde el principio, y ahora hay algo que me está rompiendo de una forma distinta. Porque ya no es solo la sospecha de que mi vida no es lo que creía, sino la sensación de que incluso mis recuerdos están empezando a cambiar de forma cuando lo reviso demasiado. Es como si el pasado no fuera fijo, como si tuviera capas que solo aparecen cuando te atreves a mirarlas desde el ángulo correcto. Y eso es lo que más miedo me da, porque una cosa es descubrir una traición, una mentira, un error. Pero otra muy distinta es descubrir que tu memoria no es un lugar seguro. Hoy he intentado reconstruir mentalmente el día en que todo empezó con el otro, ese correo inicial, ese primer intercambio, y lo he hecho con tanta precisión que me he sorprendido a mí misma. Porque ahora no estoy recordando, estoy analizando, estoy buscando patrones en algo que antes era emoción pura. Y en ese análisis he notado algo que antes ignoré, que él siempre parecía saber qué decir para mantenerme dentro de la conversación, nunca demasiado. Nunca demasiado poco, siempre justo en el punto exacto donde yo no me alejaba pero tampoco avanzaba lo suficiente como para detenerlo todo. Y eso no es espontáneo, eso no es azar, eso es cálculo. Aunque no quiero aceptar esa palabra porque implicaría que yo también he sido parte de un diseño. He salido de casa otra vez sin decirle mucho a mi marido, y él no ha preguntado, no ha insistido. No ha mostrado ni curiosidad ni preocupación. Solo ha sentido como si supiera exactamente a dónde voy o por qué necesito salir. Y ese detalle que antes habría interpretado como confianza ahora me parece otra cosa, algo más frío. Algo más estructurado, como si mi libertad de movimiento también estuviera contemplada dentro de un margen. He caminado sin rumbo, mirando a la gente pasar, intentando agarrarme a algo real. A algo que no esté contaminado por esta sensación constante de que todo tiene un segundo significado. Pero incluso el mundo exterior empieza a parecerme sospechoso, como si las coincidencias no fueran coincidencias sino sincronizaciones. He pensado en el amante, y me he dado cuenta de que empiezo a recordar cosas que antes no tenían importancia. Como la forma en la que nunca insistía demasiado en verme pero siempre estaba disponible cuando yo lo necesitaba. Como si hubiera una regla invisible que ambos estábamos siguiendo sin haberla hablado nunca. Y entonces he sentido esa incomodidad profunda, porque si esto fue orquestado, si esto fue empujado, entonces no solo he engañado a mi marido, también he sido guiada hacia ello, y esa idea no me absuelve, pero tampoco me deja tranquila, porque me quita la ilusión de control que es lo único que uno tiene incluso cuando está cometiendo un error. He vuelto a casa y he encontrado a mi marido en el mismo lugar de siempre, en la misma postura tranquila, y por un segundo he tenido la sensación absurda de que él no está esperando que yo confiese nada, sino que está esperando que yo entienda algo. Algo que no se dice pero que se sostiene en el aire entre nosotros como una verdad que todavía no tiene forma verbal. Y mientras lo miraba, he notado algo que no puedo dejar de pensar, y es que su calma no es pasividad. No es indiferencia, no es resignación, es precisión. Como la de alguien que ha calculado tiempos muy largos y ahora solo está observando cómo se cumplen. He intentado comer algo, pero cada bocado se siente extraño, como si mi cuerpo estuviera separado de mi mente. Como si yo estuviera dentro de una vida que ya no me pertenece del todo. Y en medio de esa desconexión he recibido un mensaje del amante, corto, casi mínimo, pero con una frialdad distinta, una distancia que no estaba antes. Y eso me ha confirmado algo que me aterra todavía más, que él también está cambiando, que él también está reaccionando a algo que no me está diciendo.
Y ahora empiezo a ver una posibilidad que no había querido mirar de frente. Que quizá ninguno de los dos hombres en mi vida está actuando desde el desconocimiento. Que quizá ambos han estado moviéndose dentro de un sistema que yo solo estoy empezando a descifrar ahora. Y que yo no soy el centro de la historia sino el punto donde dos líneas que ya existían antes de mí han decidido cruzarse. Y esa idea no me deja respirar con normalidad, porque cambia el significado de todo lo que sentí. De todo lo que creí elegir, de todo lo que pensé que era mío. Y ahora estoy aquí otra vez, sintiendo que cada segundo que pasa me acerca más a una verdad que no sé si quiero escuchar. Y lo único que puedo hacer es preguntarme, con una claridad que duele. Si lo que estoy viviendo es una infidelidad, o una consecuencia perfectamente anticipada de algo que empezó mucho antes de que yo creyera tener voz dentro de esta historia. Y entonces ocurrió algo que no puedo encajar en ninguna de las versiones que he estado construyendo de esta historia. Algo tan simple que casi me da rabia por lo poco espectacular que es comparado con todo lo que mi mente había imaginado. Mi marido se levantó de la mesa con la misma calma de siempre, dejó el vaso en el fregadero, y antes de salir del salón se detuvo un segundo, solo un segundo. Lo suficiente para que yo sintiera que ese instante estaba cargado de algo que no era casualidad. Y me dijo que mañana tenía que hablar conmigo sin distracciones, sin móviles, sin prisas. Como si fuera una conversación pendiente desde hace mucho tiempo y que por fin había llegado su turno. No fue el tono lo que me destruyó, fue la naturalidad. Como si aquello no fuera una confesión ni una confrontación, sino la continuación lógica de algo que yo simplemente aún no había terminado de comprender. Y esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo de una discusión, sino porque por primera vez entendí que él no estaba reaccionando a mi infidelidad. Estaba organizando el final de algo que yo ni siquiera sabía que tenía estructura. A la mañana siguiente, cuando llegó el momento, me senté frente a él con las manos frías, esperando una revelación, una acusación, cualquier cosa que me diera un marco claro para caer. Pero lo que hizo fue mucho más simple y mucho más devastador. Sacó una carpeta. Y dentro había capturas, mensajes, fechas, conversaciones, patrones. Todo lo que yo creía escondido no estaba escondido en absoluto. Estaba registrado. Analizado. Ordenado. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que también había cosas del otro, del amante, cosas que yo nunca le había contado a nadie. Detalles que yo misma había olvidado. Como si alguien hubiera estado mirando desde el principio sin interrumpir nunca. Sentí que el suelo no desaparecía de golpe, sino que llevaba años volviéndose blando bajo mis pies sin que yo me diera cuenta. Y entonces me lo dijo. No como un hombre traicionado. No como un marido roto. Sino como alguien que por fin cierra una cuenta. Me dijo que nada de lo que había pasado era espontáneo. Que el correo inicial no fue un error. Que el encuentro no fue azar. Que incluso mis decisiones, mis dudas, mis recaídas, habían sido observadas en tiempo real dentro de algo mucho más antiguo que nuestro matrimonio. Y cuando escuché eso, no sentí rabia ni negación. Sentí una claridad horrible, casi perfecta, como si una pieza encajara por fin y al mismo tiempo destruyera todo lo demás. Porque entendí que yo no había estado engañando a nadie en secreto. Había estado dentro de un experimento emocional que ya había terminado antes de que yo supiera que había empezado. Y entonces él se levantó, recogió la carpeta, y me miró una última vez con una calma que ya no era humana para mí, sino estructural. Y me dijo que ahora sí podía decidir libremente, porque por fin tenía toda la información. Y cuando se fue, no me quedé llorando como habría esperado. Me quedé en silencio. Porque lo único que me atravesaba era una pregunta que no tenía respuesta inmediata. Si todo estaba diseñado desde el principio, entonces ¿quién soy yo ahora cuando ya no hay nadie observando?